bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y estamos ya en la semana número 10 de lectura bíblica, amados hermanos. Estamos muy contentos por todos aquellos que están siguiendo la lectura. He visto ahí algunos comentarios muy buenos, amados hermanos. Y esta semana que viene, o sea, la próxima semana, tenemos bastantes libros que vamos a recorrer. Solo para que tengas una idea, vas a leer lo que es Segunda de Corintios, vas a finalizar Segunda de Corintios, pero también vas a entrar a Gálatas, vas a pasar por Efesios, vas a leer todo Gálatas y todo Efesios y vas a entrar a Filipenses, todo en una semana. Era lo que te decía. Varios versículos, varios libros van a ser más cortos ahora y, amados hermanos, vamos a pasarlos mucho más rápido. Así que tienes que estar atento a los gráficos que voy a estar poniendo, porque ahí te va a dar bastante información de cada uno de esos libros. Esos gráficos tú puedes hacer lo que tú quieras con ellos. Si algunas personas me han mandado anteriormente en otras clases de que guardan los gráficos en un binder, en un cartapacio se dice, como tú quieras hacerlo, amén. Bueno, pues hoy vamos a entrar y finalizar, amados hermanos, lo que es Segunda de Corintios. Pero antes de entrar a lo que el día de hoy esta semana tenías que haber leído, quiero dejarte saber acerca de la próxima semana. La próxima semana, amados hermanos, déjame quitar todo esto de acá. La próxima semana tienes que leer de Segunda de Corintios capítulo 12 hasta Filipenses capítulo 1. 3 capítulos diarios. Era lo que te decía. Vas a leer, vas a finalizar Corintios, vas a comenzar Efesios, vas a terminar Efesios, vas a leer todo Gálatas hasta llegar a Filipenses capítulo 1. Va a estar hermoso la lectura bíblica, así que por favor no te lo pierdas. Aparte que voy a tratar de estar resumiendo cada uno de esos libros en el video repaso que se da semanalmente. Así que, ¿qué te parece, amados hermanos, si comenzamos el día de hoy? Porque sí tenemos bastantitas cosas que tenemos que ver el día de hoy. Y vamos a comenzar viendo nuevamente como habíamos comenzado al principio, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Segunda de Corintios, amén. Y esta carta, amados hermanos, es muy similar a todo lo que hemos visto anteriormente de las otras de Primera de Corintios. Es más, es bastante similar. El título de esta carta nuevamente es idéntico al del Primera de Corintios. El título es El orden de la iglesia. Así de que vamos a ver cómo Pablo comienza a poner varias cosas en orden. Son cartas bien largas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios, usualmente más de las otras epístolas. Pero aparte de eso, amados hermanos, la fecha que le dan a esta segunda de Corintios es el año 55 al año 57 después de Cristo. Del año 55 al año 57 después de Cristo. Y hay un problema aquí, amados hermanos, en Segunda de Corintios. Como te puedes dar cuenta, Pablo está teniendo algunos problemas, los que ya comenzaron a leer esta carta, está teniendo algunos problemas con algunas personas o líderes ahí que se están levantando en contra del liderazgo de Pablo. Y por eso vamos a encontrar algunas cosas interesantes en esta carta. Pero aparte, Pablo toca temas muy importantes en esta carta, que vamos a ver algunos de ellos el día de hoy. Entonces, vayamos a algunos versos de importancia aquí en Corintios. Vamos a ver, amados hermanos, que está teniendo Pablo una plática acerca de algunas personas que le han causado tristeza, pero también que da a entender como que se oponen al liderazgo de Pablo. Es más, tanto se oponen de que Pablo tiene que defender su apostolado en esta segunda carta de Corinto. Vamos a ver algunos detalles. Si miremos ahí en 2 Corintios
capítulo 2, versículo 5. Dice, pero si a alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Otro de los detalles que vas a encontrar aquí en Corintios es que parece o da a entender, aunque no está registrado este viaje en el libro de Hechos, da a entender de que Pablo visitó Corintio, a la iglesia de Corintios, la visitó, amados hermanos, en alguna ocasión, pero parece que la visita no fue tan exitosa como la que Pablo pensaba. Esto lo vamos a encontrar con algunas cosas de que él menciona, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1, iremos ahí, dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Mira, entonces nos da a entender, amados hermanos, de que habían serios problemas pasando ahí en la iglesia de Corinto. Es más, vamos a encontrar en otro capítulo, vamos a ver, yo creo que está en el capítulo, déjenme ver mis notas rapidito. Parece que está en el capítulo 12, versículo 14. Miremos ahí. 12, 14. Ahí está. Mire por favor. Lo voy a poner en la pantalla. 12, 14. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. O sea que ya había ido la primera vez, que fue cuando fundó la iglesia. Y amados hermanos, hay una segunda visita a Corinto, la cual no hay récords, más que las cosas que dice aquí en esta segunda carta a los Corintios. Eso es el récord que hay de que probablemente, y dicen los estudiosos, probablemente Pablo fue en algún momento, lo cual no se quedó registrado en el libro de Hechos. Pero miremos lo que dice aquí. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. O sea, habían varios problemas ahí en Corinto, especialmente con aquellas personas de que estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo. Es por eso que encontramos en el capítulo 12, versículo 1, aquella grande frase de Pablo que muchos de nosotros conocemos. Mira lo que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira, esto nos indica, amados hermanos, de que Pablo es muy similar a nosotros, que cuando habían problemas, él llega a hacer cosas, amados hermanos, que en otra forma no las hiciera, pero era necesario para mostrar de que hay un respaldo de parte de Dios. Y es por eso que está mostrando aquí sus experiencias, porque es de común acuerdo, amados hermanos, de que a ese hombre al cual Pablo se está refiriendo es a él mismo, donde él fue arrebatado al tercer cielo. Y dice el versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, ahora Pablo está defendiendo su ministerio, y es que nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, mira el capítulo 11, versículo 5, donde muestra un poquito más acerca de esta defensa. Capítulo 11, versículo 5.
Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Te das cuenta? Está mostrando su ministerio y está reiterando la firmeza de su apostolado. Ahora, vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo 10. Solo voy a terminar este punto que quiero hacer. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 12. Nuevamente Pablo defendiendo y en cierta manera mostrando a luz, amados hermanos, lo de estos otros personajes que se han levantado ahí en Corinto. Miremos lo que dice. Capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, nuevamente Pablo, reiterando su ministerio, el apostolado, las experiencias que ha tenido, porque en Corinto hay algunos que se han levantado, que están atacando su ministerio. Y es por eso Pablo tiene que ir a Corinto. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pablo tuvo que ir de emergencia a Corinto, pero su visita no fue tan favorable como Pablo lo esperaba. Amén. Aquí en esta carta de Corintios, de 2 de Corintios, vamos a encontrar varios temas, amados hermanos, de bastante importancia. Por ejemplo, vamos a encontrar en el capítulo 1 de Corintios, de 2 de Corintios, vamos a encontrar la mayor concentración de la palabra consolación o consolar en el Nuevo Testamento. Bueno, yo creo, si no me equivoco, es en toda la Biblia. Esta es la mayor concentración de la palabra consolación o consolar. El capítulo que más tiene esta palabra. Si lo leemos desde el versículo 3, nos vamos a dar cuenta que es bastante que se menciona esta palabra. Miremos por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, otra vez esa palabra, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Se da cuenta? Es bastantes veces que se mencionan esta palabra, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amados hermanos, ese es un tema de importancia aquí en 2 de Corintios. Aunque no es el libro de la consolación, sí es, amados hermanos, un tema principal, la consolación. Y Pablo nos está enseñando aquí la importancia de que así como hemos sido nosotros consolados, debemos de consolar a otros. Y Dios busca, amados hermanos, personas intercesoras, pero también Dios quiere que nosotros mostremos el carácter que Él ha mostrado con nosotros. Un carácter de consolación. Así que mire lo que dice aquí. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, nuevamente, amados hermanos, Pablo hablando acerca de este tema de la consolación. Otro segundo tema de mucha importancia que tocamos la semana pasada está en el capítulo 3, versículo 1, lo habíamos mencionado la semana pasada, donde habla acerca, versículo 2, perdón, donde habla acerca de que nosotros somos cartas abiertas. Y mencionamos la importancia del buen testimonio. Esto lo tuviste que haber leído. También, amados hermanos, vamos a encontrar algunos otros temas de mucha importancia. Otro que me voy a concentrar está en el capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos, vamos a ver, capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El segundo, tercer tema yo creo que sería. El tercer tema que de mucha importancia que yo encuentro aquí en 2 de Corintios es el tribunal de Cristo. Amados hermanos, aquí se nos deja saber que los cristianos vamos a compadecer delante del Señor en un tribunal. Esto no es lo mismo, amados hermanos, que aparece en Apocalipsis, capítulo, si no me equivoco, capítulo 20. Vamos a ver rápidamente. Capítulo 20, versículo 11. Ahí se nos habla del juicio del gran trono. Es muy diferente el tribunal de Cristo al juicio del gran trono. Dice el capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí, amados hermanos, es el juicio del gran trono donde van a ir toda la gente perdida, toda la gente que no alcanzó la salvación. Pero en 2 de Corintios 5:9 se nos habla del tribunal de Cristo. ¿Y qué cosas van a ver aquí? Bueno, una de las cosas que tenemos que saber de este tribunal de Cristo, amados hermanos, es de que aquí se van a encontrar todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Pero también, amados hermanos, sabemos de que esto va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Vayamos a ir rápidamente. Esto va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Habla acerca de la cena de las bodas del Cordero. Esto es antes de su segunda venida. Y ya hay una cena y ya se le otorgó a la iglesia vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Este tribunal de Cristo, amados hermanos, es donde se van a encontrar. El juicio va a ser para galardones. El juicio no es para pérdida de salvación. Este juicio va a ser para galardones. ¿Quiénes estarán ahí? Solamente los que fueron salvos. Amén. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Vamos a ver 1 de Corintios 3:11. Ese es el versículo. 1 de Corintios 3:11. Mira lo que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí van a hablar, amados hermanos, de lo que va a ocurrir en ese tribunal de Cristo. En 1 Corintios, Pablo está hablando de ello. Pero démonos cuenta de que están hablando a aquellos que han puesto un fundamento. Ese fundamento no puede ser cambiado por otro. Solamente es Jesucristo.
Eso es lo que va a ser la diferencia entre los que van a ir al tribunal de Cristo y los que van a ir al trono blanco. El trono blanco no tenían fundamento en qué construir su casa. Mientras los que son cristianos y fueron salvos, ellos sí pusieron un fundamento. El fundamento se llama Cristo, la roca se llama Cristo, donde construyeron su casa. Amados hermanos, entonces, mira lo que va a ocurrir en este tribunal. Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, o sea, se va a edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, pero también van a haber pérdidas, como lo que menciona aquí, madera, heno o hojarasca. Dice, esas son las pérdidas, estas son las pérdidas. O sea que el juicio va a ser para galardones. Algunos van a sufrir pérdidas, porque no escucharon al Espíritu Santo, porque hicieron las cosas a su manera, muchas otras razones. Pero fíjate, amado hermano, de que la obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Entonces, este tribunal de Cristo va a ser un juicio de fuego, pero nuevamente, no es para condenación, es para purificación, es para, amados hermanos, galardón. Amén. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, ¿se da cuenta? Purificación. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, amados hermanos, ese es uno de los temas de mucha importancia aquí en 2 de Corintios, que tuviste que haber visto en algún momento en el capítulo 5, versículo 9 al 11 de 2 de Corintios. Otro de los temas de 2 de Corintios de mucha importancia, y yo creo, amados hermanos, que Pablo les tiene que hablar de este tema a los corintios a causa de todo el libertinaje que hay en la ciudad. ¿Te recuerdas lo que hablamos acerca de la primera carta y el tipo de ciudad que era? Donde llegaban muchos marineros, donde había mucho libertinaje, mucho pecado, muchas fiestas. Y amados hermanos, ahora Pablo les está enseñando a los corintios este punto importante. Vayamos ahí por favor a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahora, este tema del templo de Dios resuena en nuestros días también. Porque el día de hoy, amados hermanos, tal vez no estamos viviendo en los tiempos de Corinto, pero son muy similares. Son muy similares a los tiempos de Noé y a los tiempos de Lot, donde el libertinaje era impresionante. Y tenemos que constantemente recordarnos que Dios ha mandado que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Es más, Pablo toca un tema anteriormente a donde nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ese es uno de los temas, el templo de Dios. Es más, amados hermanos, habla acerca de la santidad y este tema se va al capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, otra vez este mismo tema, amados hermanos, y mira lo que dice unos versículos antes, en el versículo 16, 17. Por lo cual,
salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Te recuerdas lo que habíamos dicho acerca de la ciudad? La forma que vivían, las olimpiadas que se hacían ahí, el libertinaje que había en la ciudad. Pues ahora Pablo les está hablando y les está diciendo que salgan de ese movimiento espiritual que hay en la ciudad. ¿Te recuerdas que habíamos mencionado que había más de 1000 prostitutas en uno de los templos de los ídolos de ellos? Bueno, dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, nosotros somos el templo de Dios, y no podemos, amados hermanos, vivir en el espíritu del mundo y también en el espíritu de Dios. No se puede. Ese es uno de los temas principales acá. Otro de los temas de mucha importancia es, amados hermanos, acerca de las ofrendas. Es más, Pablo hace este tema el capítulo 8, el capítulo 9, todo el capítulo 8 y capítulo 9 se tiene que ver con el dinero, con la ofrenda para los santos. Entonces, miremos, aquí está estos versos hermosos que todos conocemos. Mira por favor el versículo 6, capítulo 9, versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es uno de los temas que Pablo habla aquí en Corintios, amados hermanos, en el capítulo 8, capítulo 9 y el capítulo 10, y con esto voy terminando. Ahora habla de un tema de la guerra espiritual. Mira por favor lo que dice. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Mire el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces comienza a hablar acerca de esto de la guerra espiritual. Ese es el último tema que vamos a tocar nosotros. Hay una cosa más. Entonces toca este tema de la guerra espiritual ahí en el capítulo 10, versículo 4, que es uno de los temas muy hermosos que Pablo comparte. Pero también el capítulo 11, versículo 25, te recuerdo nuevamente, Pablo está defendiendo en esta carta, está defendiendo bastante su ministerio porque ha sido atacado su ministerio, su apostolado ha sido atacado por algunas personas en Corinto. Entonces Pablo, amados hermanos, no solamente toca el tema de la guerra espiritual, pero también toca acerca de su sufrimiento como apóstol. Y mira lo que dice, porque estas palabras tienen que resonar en medio de nosotros. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y mira lo que dice al final, peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. Resuena nuevamente con el tema de aquí de 2 de Corintios, que él está defendiendo su ministerio. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amados hermanos, aquí esta carta de 2 de Corintios nos muestra a un Pablo humano, a un Pablo que sufre, que llora, a un Pablo que aunque tiene un llamado muy grande, también se preocupa. Y también, amados hermanos, tiene que interceder por aquello a lo cual el Señor le ha mandado a cuidar. Eso se trata 2 de Corintios. Se trata, amados hermanos, de temas muy hermosos como la santidad, como el tribunal de Cristo, como la consolación, como la guerra espiritual y todos los puntos que vimos el día de hoy. La próxima semana estaremos viendo tres libros. Así que te invito, por favor, que no te pierdas la información que vamos a estar poniendo en el Facebook. Pero aparte, la lección semanal el día viernes de la próxima semana. Que Dios te bendiga, te amamos y espero de que esta lectura bíblica te sea de bastante información y de bastante ayuda. Nos vemos. Saludos.